Super Crack Estrella presenta Festival de la Bestia año 1981. A lo largo de mis vídeos sobre el Festival de la Bestia, he podido demostrar que ocurren hechos únicos, que ocurren en la historia de la humanidad. Durante el Festival de la Bestia del año 1981, se repitió ocurriendo la boda más vista en toda la historia, la boda real de la princesa Diana y el príncipe Carlos de Inglaterra. 750 millones de personas pudieron ver esa boda por las televisiones de todo el mundo. ¿Qué sabía la princesa Diana sobre los que caminan a dos patas pero no son humanos? A medida que su desprogramación continuó, Arizona Wilder recordó claramente un ritual que asistió a Clarence House, la casa de la reina madre cerca del Palacio de Buckingham, en el que Diana se demostró que los Windsor son en realidad. Tuvo lugar en los 7 primeros días del mes de julio de 1981, justo antes de que Diana y Carlos se casaron el día 29. Este período corresponde a los últimos 7 días del ciclo del roble, de acuerdo con la ley esotérica, y el ritual se llamaba el despertar de la novia. Este es un ritual para todas las mujeres de las 13 líneas de sangre que van a estar en posiciones públicas de alta y casarse reptiles para producir la nueva generación de gobernantes. Arizona dice que la reina madre, la reina, el príncipe Felipe, Lady Fermoy, conde de Diana, padre Spencer, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles estaban todos presentes cuando Diana entró en la habitación. Llevaba un vestido blanco y un medicamento había sido administrado por Lady Fermoy. Diana le dijo que debería considerar su unión con el príncipe Carlos, ya que solo un medio para producir herederos y nada más. Camilla Parker Bowles era su consorte, no ella. Arizona dice que el príncipe Felipe y la reina madre, entonces el cambio de forma en reptiles, para mostrar a Diana quiénes eran realmente. Diana estaba aterrorizada, pero tranquilo, dijo. Diana le dijo que si alguna vez se reveló la verdad acerca de ellos, la matarían. Recuerde que el tipo con el que se menciona que tenía una llamada de Diana en marzo antes de morir pidiendo su consejo sobre cómo revelar información sobre la familia real que sacudir el mundo. Diana dijo a Christine Fitzgerald que la reina madre era el poder detrás de los Windsor, junto con el príncipe Felipe. Pero Felipe estaba subordinado en la jerarquía de la reina madre. Diana dijo. La reina madre está conectado a una larga lista de grupos de la hermandad y de las sociedades y es la cabeza del Inner Temple, la sociedad de élite y altamente secreta para los niveles superiores de la profesión legal en la antigua tierra. Caballeros templarios en Temple Bar, en Londres. Fue la reina madre y su amiga íntima, la abuela de Diana, Lady Ruth Fermoy, que manipularon a Diana hacia el matrimonio con el príncipe Carlos. Por ello, Diana se dio cuartos en casa de la reina madre, Clarence House, en las semanas antes de la boda, y ella se fue de allí para casarse con Charles en la Catedral de San Pablo. Diana me decía que la reina madre estaba mal. Christine Fitzgerald dijo. Ella realmente utilizado esa palabra, el mal. Dijo que odiaba a la reina madre y la reina madre la odiaba. La mayoría de las personas en Gran Bretaña se sorprenderá al leer esto porque la propaganda de la reina madre la ha convertido en abuela favorita de la nación. Oh sí, la reina madre, como un encantador, gentil dama, viejo tipo. Pero esta mujer no es lo que se decía ser. No puedo enfatizar lo suficiente. Están aterrizando todo el tiempo y viene de las entrañas de la tierra. Se veían como reptiles originalmente, pero se parecen a nosotros cuando salen ahora a través de la vibración eléctrica. Esa llave vida he hablado. Se pueden manifestar como quieren. Todo el conocimiento real ha sido sacado y rayado y volver a poner de otra manera. La reina madre es jefe sapo de esta parte de Europa, y tienen personas como ella en cada continente. La mayoría de las personas, las perchas en, no sé, ya sabes, acerca de los reptiles. No son más que en el temor de estas personas porque son muy poderosos. Balmoral es un lugar muy desagradable. Eso es en algún lugar que quieren cavar bajo tierra. Van a encontrar fósiles de reptiles, que se remonta tan lejos. No piensen la gente como la reina madre y reina Victoria, como personas diferentes. Piensen ellos como la misma persona que después de un tiempo ha tenido que cambiar su abrigo. Cuando la carne muere, esa energía, al tiempo que se está muriendo, será inmediatamente arriba de otra persona. Haxi, parte trasera. Es muy vampiro, peor que vampiro. Ellos no van a venir a usted con dientes ganchudos y chupar eres sangre. Miedo es su alimento, que en realidad puede tener miedo y manifestarlo en algo tangible. La clave es la corriente vibratoria. En esa corriente vibracional, pueden manifestar cualquier cosa de nada. Es como una imagen holográfica. Estamos todos los minerales y el agua viva. Todo esto es una ilusión que estamos viviendo. Ese es el secreto. ¿Sabes cuando la monarquía se ha caído? No es el final de la misma.
Ellos se manifestarán en otra forma. Los reptiles nunca han sido derrotados y esto es lo más cerca que han llegado a la misma. La razón por la que están tan amenazados hoy en día se debe a que la Tierra está en problemas tales y el poder mental de la gente está regresando. Este es su momento más aterrador, pero esto no los va a matar. Hay muchos siglos antes de que sea terminado. La diferencia es que esta vez va a ser más difícil para ellos y van a tener que conformarse con menos y las personas de la Tierra se van a poner más. Me quedé asombrado al oír a alguien hablar de estos temas, que yo conocía de mi propia investigación para ser verdad. Ella no era consciente cuando me dijo esto de mi propia investigación sobre reptiles. Christine Fitzgerald, gracias a sus contactos internos y su conocimiento de la metafísica, había sido capaz de captar el mayor secreto, que los reptiles en otra dimensión están controlando el mundo, trabajando a través de cuerpos físicos que parecen humanos. Y también que los Windsor es uno de estos linajes de reptil. Christine también sabía sobre los rituales satánicos reptiles, los ritos sexuales y el sacrificio generalizado de los niños. Ella dijo que es la esencia pura de la prepubescentes los reptiles quieren. Lo que le dije a mi amigo, y me dijo más tarde en una cinta de audio y vídeo, compatible con la información suministrada por otros esclavos y por Christine Fitzgerald acerca de los Windsor y su naturaleza verdadera. Arizona dijo que ofició en rituales satánicos en el castillo de Glamis en Tayside, Escocia, la casa de la infancia de la reina madre, que todavía posee la propiedad, y también en la residencia de Balmoral, Escocia de la reina. La obsesión por la hermandad con Escocia, dijo, es porque hay muchas entradas ahí en el interior de la tierra donde viven los reptiles físico. Glamis Castle está construida sobre el emplazamiento de un siglo XI casa de campo de Casa Real y el edificio actual data de alrededor de 1687. Se menciona en el Shakespeare Historia de Macbeth. Arizona, dijo que la reina, el príncipe Felipe, el príncipe Carlos y la princesa Ana están presentes en los rituales y también lo es la novia de Carlos, Camilla Parker Bowles. ¿No todo ahora empiezan a tener sentido? Dijo que durante los rituales de la reina lleva una capa de tela de oro con incrustaciones de rubíes y ónice negro. La reina y Charles tienen sus copas rituales propios, con incrustaciones de piedras preciosas que significan su Illuminati hermandad rango. La diosa madre dice que la reina hace comentarios crueles sobre menor iniciados, pero tiene miedo de que el hombre cuyo nombre en código Pindar, el marqués de Libeaux, que es superior a ella en la jerarquía satánica. Descripción del líder de los Illuminati en la Tierra se llama Pindar. Pindar es miembro de uno de los 13 gobernantes familias Illuminati, y es siempre masculino. El título, Pindar, es un término abreviado para pináculo de los Draco, también conocido como el pene del dragón. Simbólicamente, esto representa la cima del poder, el control, la creación, la penetración, la expansión, la invasión, y el miedo. El titular de este rango se reporta al líder reptiliano de raza pura en la Tierra interna. Recientemente, hay informes de que el marqués de Libeaux es el Pindar, pero esta es desinformación. El verdadero Pindar es la cabeza de la familia Rothschild, como ha sido durante varios cientos de años. Tiene su base en Alemania, cerca de Frankfurt. A finales de 1970, supervisó el proyecto hermano del proyecto Montauk, llamado MALDA, por sus siglas en inglés, que es un anagrama de activación dimensional Montauk Alsacia-Lorena. Este proyecto se encuentra cerca de la ciudad de Estrasburgo, Francia, históricamente una vez parte de Alemania. Curiosamente, hay una bodega de vinos en el extremo este de Long Island, no lejos de Montauk Point, llamado Viñedos Pindar. La familia de Diana, los Spencers, es de un linaje de élite y también los Kennedys, que vienen del clan de Kennedy de Antigua Irlanda y después Escocia. Son descendientes del rey irlandés, Brian Bourne, también conocido como Brian Kennedy, que se hizo O. Kennedy después. Eran los lores de Ormond en lo que es llamado Tipperary Norte ahora. Desde alrededor de 1600 una rama escocesa de los Kennedys puede ser identificada y esta se casó con la línea irlandesa. Los Kennedys escoceses se hicieron un hilo poderoso de los linajes aristocráticos de Escocia y se casaron con la realeza escocesa. Un Kennedy importante fue Archibald Kennedy, el 15º conde de Casillas, mejor conocido como el Marqués de Ailsa. Vivió de 1872 a 1943 y tuvo muchos puestos principales en la gran logia de la masonería escocesa incluyendo Grand Principle. Era un miembro de la clave logia número 44 Holyrood House en Edimburgo que tiene lazos íntimos con la familia real británica. En el siglo XVIII, un Matthew Kennedy de Irlanda fue a París para trabajar con su buen amigo, el portavoz Illuminati llamado Saint Germain, que presidió sobre la logia Illuminati en Hermenonville cerca de París.
La logia tomó parte en rituales de sangre sobre un altar hecho de huesos humanos. Kennedy fue tiroteado en la espalda, la cabeza, y la garganta, y ellas son las mismas heridas sufridas por el mítico Hiram Abiff de acuerdo con la leyenda y la iniciación masónica. Bill Cooper, un ex agente con el Servicio de Inteligencia Naval de los E.U. cree que el héroe mítico francmasón, Hiram Abiff, es realmente un símbolo para Jacques de Molay, el gran amo de los caballeros templarios, cuando fueron desarticulados en Francia en 1307. De Molay fue muerto en la hoguera en la Ile de la Cité, la París original, a la sombra de la Catedral de Notre Dame, que los templarios habían construido en un anterior sitio de adoración a la diosa Diana. Su muerte fue ordenada por la Inquisición de la Iglesia Católica Romana con el apoyo del rey Felipe el Hermoso, que bien podría haber estado bajo el control del priorato de Sion. Cooper dice que el asesinato de JFK fue la venganza de los caballeros templarios contra la Iglesia, el Estado y la gente. Kennedy es el único presidente de los Estados Unidos católico romano, la misma Iglesia de Roma que mató a Jacques de Molay. Después de la muerte de su marido, Jackie Kennedy viajó a la isla de Delos en el mar Egeo, que era considerada por la leyenda, que era el lugar de nacimiento de la diosa Diana y Apolo el dios del sol griego. Diana, la luna, y Apolo, el sol, son a menudo traídos juntos en el simbolismo de la hermandad. Delos es también conocida como la Isla de los Muertos, porque otra versión de la diosa Diana, conocida como Hécate, se dice que es la patrona de las artes infernales. Hay tantas semejanzas entre el asesinato de Kennedy, el asesinato ritual de un rey sol, y el de Diana, princesa de Gales, en lo que nos convence que ha sido un homicidio ritual de la diosa de la luna conocida por los antiguos como Diana. Fue planeado que Kennedy moriría en ese lugar en ese momento mucho antes de que se hiciese presidente y así, Diana fue cuidada por al menos muchos años para que muriera en París en ese sitio en ese momento, también. Es muy posible que esto fuera planeado desde su infancia, incluso el nacimiento. Planear el homicidio del católico romano John Kennedy, el Rey Sol, para conmemorar el aniversario de la Inquisición de la Iglesia Católica Romana contra los Caballeros Templarios, o algún otro ritual, podría muy obviamente haber sido acordado con décadas de anticipación y el chivo expiatorio decidido y cuidado para el cargo. Del mismo modo, el nacimiento de Diana para la familia de linaje los Spencers en 1961 podría haber llevado a que ella fuera escogida como un símbolo de la diosa Diana que sería llevada a una muerte ritual en un lugar sagrado antiguo de adoración y sacrificio Diana, el túnel Pont del Alma en París. Pienso que hay una posibilidad excelente de que esto sea lo que ocurrió. Justo como Kennedy fue movido hábilmente hacia la presidencia en 1960 para su homicidio ritual en 1963, así Diana fue movida hábilmente y manipulada hacia un matrimonio con el príncipe Charles y, finalmente, hacia el túnel Pont del Alma. Las personas dicen que organizar el homicidio de Diana habría involucrado enorme planificación y mucho tiempo. Sí, en eso tienen razón probablemente. Pero tenían un montón de tiempo. Diana Frances Spencer nació en Park House en la propiedad de Sandringham de la Reina en Norfolk el 1 de julio de 1961, la tercera y más joven hija del vizconde Althorp, después el octavo conde Spencer, y su primera esposa Frances Roche. Sus padres se separaron cuando tenía 6 y se divorciaron en 1969, y su madre se casó con el magnate de papel tapiz Peter Shandkidd. Diana tenía un hermano más joven, Charles, el conde Spencer actual, y 2 hermanas, Jane y Sarah. Otro hijo nació antes que Diana, pero murió y ella creía que sus padres hubieran preferido mucho que ella hubiera sido un niño, un hijo y heredero. Diana dijo que su infancia fue muy desdichada y estuvo ansiosa toda su corta vida por el amor y la tibieza negada a ella cuando niña. Viviendo en Sandringham conoció a la reina desde la época en que era una niña pequeña y solía jugar con los niños reales. Se dice que Charles vio a Diana primero cuando ella todavía estaba en su cochecito. Ella recordó, con menos que cariño, ser desviada hacia la residencia de la reina durante las vacaciones año tras año para mirar la de película Chitty Chitty Bang Bang. La elección de la película es interesante porque fue escrita por Ian Fleming, el agente de inteligencia, amigo de Aleister Crowley y escritor de las novelas de James Bond. La película presenta a un rey y reina que odian a los niños. Emplean a un atrapador de niños para atraer niños, secuestrarlos, y ponerlos en una jaula. Son entonces llevados al castillo y encerrados en un calabozo. Es todo simbolismo para lo que está ocurriendo en realidad y no hay ninguna manera que los Windsor mostraran esto a Diana tan a menudo accidentalmente. Indudablemente Diana ya estaba recogiendo las vibraciones Windsor en Sandringham. Dijo a Andrew Morton en su libro, Diana.
su verdadera historia. La atmósfera era siempre muy extraña cuando íbamos allí y solía patear y luchar contra a cualquiera que tratara de hacernos ir. Así que los Windsor eran bien conscientes de Diana desde el momento en que nació. Cuando tenía 13, Diana se mudó de Norfolk para vivir en Althorp en Northamptonshire, la casa ancestral de la familia Spencer, después de que su padre heredó el título de conde Spencer. Diana estaba particularmente devastada cuando su padre se casó con Raine, la hija de la novelista Barbara Cartland. Diana tenía una profunda aversión por ella. Dijo en Diana, su historia verdadera, que en septiembre de 1989 había desencadenado sus años de frustración sobre Raine. Le dije que pensaba sobre ella, y nunca he conocido tal cólera en mí. Recuerdo oír por su garganta realmente. Dije, si tú solo supieras cuánto te odiábamos todos por lo que habías hecho, has arruinado la casa, Althorp, gastas todo el dinero de papá, ¿y para qué? La empatía que Diana tenía con personas en angustia emocional vino de sus propias cicatrices emocionales que llevó toda su vida. Los Spencer son una familia de linaje de élite. Son primos de los Spencer Churchills y relacionados con la familia de Marlborough en Blenheim Palace en Oxfordshire, donde Winston Churchill nació. Otros antepasados incluían al duque de Marlborough, Sir Roberto Walpole, y la familia Spencer heredó una fortuna considerable de Sarah, duquesa de Marlborough. También se casaron con la familia Cavendish, los duques de Devonshire en casa Chatsworth, y ese retoño se hizo conocido como Spencer Cavendish. Diana compartía antepasados comunes con el príncipe Charles en el tercero duque de Devonshire y, más significativamente, el rey James I, el primer rey Stuart de Inglaterra y Escocia y patrocinador de Francis Bacon. El rey James fue el que tuvo un papel muy influyente en la expansión de la hermandad, la formación de la Compañía de Virginia, que todavía controla los Estados Unidos, y la creación de la versión del rey James de la Biblia. Diana era también descendiente a través de varias líneas de los reyes Stuart, Carlos II y James I, que la conectaban, como con James I, al linaje merovingio en Francia. La cuenta regresiva para el matrimonio comenzó cuando Diana conoció al príncipe Charles en Althorp, mientras estaba teniendo una relación con su hermana Sarah, en 1977. Diana tenía 16, pero fue 3 años después que los Windsor realmente hicieron su movimiento sobre ella. Con la reina madre y Lady Fermoy manipulando entre bastidores, fue invitada a un baile en el Palacio de Buckingham para celebrar el 30º cumpleaños de Charles. Entonces, en julio de 1980, un amigo de Charles, Philip de Paz, le pidió que se quedara con ellos mientras el príncipe estaba ahí. En las palabras propias de Diana, Charles estaba todo sobre ella y me aceptó entusiastamente prácticamente. Le pidió que viajara con él al Palacio de Buckingham al día siguiente y una invitación siguió para unirse a los Windsor en septiembre en Balmoral, su residencia en Escocia. Al final Charles le pidió que se casara con él y aceptó. Te quiero tanto, le dijo Diana. Lo que sea que el amor es, respondió Charles. Esa es tal declaración efectiva sobre los Windsor y la manera en que crían a sus niños. No comprenden el amor porque dan y reciben tampoco. Imagine ser un niño pequeño y tener que alinearse con todos los demás para estrechar la mano de su madre cuando regresaba de una visita en el extranjero. Así es como la reina y el príncipe Philip trataron a Charles. Diana era una niñera de guardería cuando la historia de la relación surgió en los medios de comunicación y su vida de dominio público y en constante foco habían comenzado. Así tuvo su pesadilla con los Windsor. Mirando atrás, Diana podía ver que Charles nunca había sido genuino en su cariño por ella. Se dio cuenta incluso antes de la boda que estaba teniendo una relación con su amor verdadero, Camilla Parker Bowles, y esto continuó y creció durante su matrimonio. Charles y Camilla se comunicaban usando la clave Gladys y Fred. Camilla, como los Windsor, está cerca de los Rothschilds y en el primer aniversario de la muerte de Diana, estaba en la isla jónica de Corfú disfrutando la hospitalidad de Lord Jacob Rothschild. Él también ha gastado 16 millones de libras arrendando y restaurando la mansión del siglo XVIII de Spencer que mira al Green Park en Londres, cerca del Palacio de Buckingham. Los Windsor querían que Diana produjera a herederos con genes Spencer y eso era todo lo que era para ellos, una incubadora. Una semana después de su compromiso con Charles, su bulimia comenzó. Este es un trastorno alimentario en el que usted se induce el vómito cada vez que usted come comida. Diana estaba vomitando 3 o 4 veces al día y se puso desesperadamente delgada.
Como mencioné en un capítulo previo, muchas víctimas de abuso sexual infantil y satánico padecen de bulimia posteriormente en la vida. Pánico satánico en los 80. Antipatía por el demonio. El primer capítulo de la nueva temporada de Stranger Things cita el terror que provocaba la influencia de Satanás en manifestaciones de la cultura pop ochentera como Dungeons y Dragons. El pánico satánico era paradojalmente real, gracias a un fantasioso bestseller escrito por un psiquiatra y una paciente que desató una sugestión colectiva encarcelando a inocentes, en el caso judicial más caro en la historia de Estados Unidos. Comienza el capítulo y 4 niños monísimos juegan en torno a una mesa y un tablero. Tienen unas figuritas y unos dados extraños. Pero los 4 protagonistas de Stranger Things viven con pasión en una acción imaginaria, construida con las palabras con que el director de juego, un niño de unos 10 años que pinta la escena. Lanzan hechizos, atacan con la espada imaginaria, cada uno reacciona de forma diferente y emocional. Es una escena copiada del arranque de It, y ningún espectador de ambas secuencias podría pensar que se trata de miembros de un culto satánico. Quizá hoy no, pero en la década de los 80, en Estados Unidos, se desató un verdadero pánico moral contra el juego de rol, acusado de promover el satanismo y otros modos de corrupción de menores. Welcome to Hell 1981. Un sombrío y oscuro 1 de diciembre del año 1981 hacía su aparición Venom con su álbum debut Welcome to Hell. 39 minutos de oscurantismo, que ofrecen un álbum seminal e influyente en la historia del metal extremo, aunque su producción descuidada lo hizo incomprendido en su momento. Es el disco que marcó el camino para el metal extremo, con canciones veloces y brutales, letras sobre satanismo y temas oscuros, y una estética cruda y chocante que inspiró a generaciones posteriores. El 24 de julio de 1981, 5 días antes de la boda real de Diana y Carlos, Prudencia Muguruza captaba en el condado de Treviño, en Burgos, lo que parecía ser una nave extraterrestre, el ovni de Treviño, una fotografía que fue tomada por Prudencia Muguruza en las inmediaciones de Aguillo, en el condado de Treviño, en Burgos, en julio de 1981. En la imagen, tomada por Muguruza con su modesta cámara de fotos con la que pretendía captar imágenes de plantas, aparece la extraña silueta de una esfera metálica y brillante que recuerda inevitablemente a la imagen que todos tenemos en nuestra cabeza, de lo que es un platillo volante, una nave venida de otros mundos. Prudencia Muguruza salió el 24 de julio de 1981 a dar un paseo con su perra de casa cuando una esfera azulada apareció del cielo y descendió lentamente. Con su cámara fotográfica captó el momento y desencadenó un debate entre investigadores, expertos y escépticos. El 29 de julio señala anualmente una fecha que marcó al mundo. En 1981 se casaban Diana de Gales y el príncipe Carlos en la Catedral de San Pablo de Londres. Muchos la llaman la boda del siglo por su gran repercusión mediática a nivel internacional. El entonces heredero al trono británico tenía 32 años y Diana Spencer, más conocida como Lady Di, acababa de cumplir los 20. Esta diferencia de edad es solamente una de las controversias a las que el matrimonio haría frente a lo largo de 15 años de unión, hasta su separación en 1992 y finalmente el divorcio en 1996. El encuentro ovni de 1981 en Salyut 6 con cosmonautas rusos, una nave extraterrestre y su tripulación en el espacio. El 14 de mayo de 1981, un mes después de la boda real de Carlos y Diana, 2 cosmonautas soviéticos dijeron que no estaban solos en órbita. Los cosmonautas Vladimir Kovalyonok y Viktor Savinik llevaban 75 días en su misión a bordo de la estación espacial Salyut 6 cuando una esfera extraña apareció fuera de su ventana. La esfera parecía estar flotando a unos 1000 metros de distancia. No era solo basura espacial o un satélite averiado. Esto era algo diferente. El objeto pronto se acercó, llegando a 40 metros de la Salyut 6. A medida que el objeto desconocido se acercaba, se dieron cuenta de que era una esfera plateada lisa, aproximadamente la mitad del tamaño de la Salyut 6, sin paneles solares, antenas o marcas. Lo más notable es que tenía 24 ventanas dispuestas en 3 filas, y detrás de algunas de ellas había seres inusuales. Según los cosmonautas, los seres parecían humanoides pero claramente alienígenas. Tenían cejas largas, narices pronunciadas y ojos azules gigantes, el doble del tamaño de los humanos. A través de sus cascos ligeros, que parecían capuchas ajustadas, miraron impasiblemente a la tripulación soviética. Durante los 4 días siguientes, la misteriosa nave espacial siguió a la Salyut 6, a veces acercándose a 30 metros.
Se movía sin propulsión, sin jets, sin sonido, sin fuente de energía visible. Kovalyonok filmó el objeto durante 45 minutos, observando a la extraña tripulación a través de binoculares y cámaras. Las cosas tomaron un giro surrealista cuando Kovalyonok intentó comunicarse. Usando una linterna, hizo señales en código Morse. Cosmonautas soviéticos saludan a los visitantes de la Tierra. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo, esta vez en inglés. Todavía nada. Sin embargo, cuando envió una secuencia binaria 10-11-01, recibió una respuesta de luz. No era una copia de su mensaje. Era un cálculo logarítmico del mismo. Alguien, o algo, lo había entendido. En un intercambio cósmico de conocimiento, Kovalyonok colocó un mapa estelar cerca del ojo de buey, señalando la posición de la Tierra en el sistema solar. Uno de los visitantes hizo lo mismo mostrando su propia carta celeste, incluyendo la Tierra, junto con estrellas desconocidas claramente marcadas. Sabían exactamente dónde estábamos y de dónde venían, diría más tarde Kovalyonok. Un discreto pulgar hacia arriba entre humano y alienígena siguió. En el día 3, los seres alienígenas supuestamente abandonaron su nave, flotando afuera con trajes plateados y elegantes. Sin cuerdas, sin equipos de soporte vital. Simplemente flotaban, como si caminaran por caminos invisibles. A pesar de estar a solo metros de la estación, el control de la misión negó a los cosmonautas el permiso para abandonar la Salyut 6 y acercarse. Los visitantes regresaron a su nave. Luego, misteriosamente, se fueron. Solo para volver otra vez. Esto sucedió 6 veces, antes de desaparecer para siempre. En la Tierra, se celebró una reunión secreta. En la reunión de emergencia del 18 de junio, el general Beregovoy proyectó la película filmada a bordo de la Salyut 6. Los asistentes observaron en silencio atónito. A pesar de la naturaleza monumental de este encuentro, el evento recibió casi ninguna publicidad. Un solo artículo en la revista Manchete publicó la historia, pero incluso eso fue ignorado silenciosamente. Muchos creen que este informe, respaldado por los nombres y las fechas, es el contacto extraterrestre alegado más creíble en el espacio. Kovalyonok y Savinik nunca se beneficiaron de la historia. Continuaron sus carreras con honor. Nadie involucrado ofreció una negación, ni el gobierno soviético emitió una declaración. Me fascinó cuando escuché esto por primera vez. Suena demasiado a ciencia ficción y me recuerda mucho al libro Proyecto Hail Mary, pero de cualquier manera es interesante. Parece algo de lo que leerías en las revistas Weekly World News de aquellos días. Hubo montones de casos ovnis en ese año 1981, como por ejemplo 31 de octubre de 1981 un ovni asombra a una familia en Carnasena. El caso ovni de Trans-en-Provence fue un acontecimiento en el que un objeto volador no identificado dejó evidencia física en un sector rural, en la forma de residuos quemados. El acontecimiento tuvo lugar el 8 de enero de 1981, en las afueras de la comuna de Trans-en-Provence en el departamento de Var, Francia. Fue descrito por la revista popular Mechanics con la frase, quizás sea el avistamiento más cuidadosamente y documentado de todos los tiempos. Como decía al principio del video, todos los festivales de la bestia son únicos en acontecimientos históricos. El ovni del diario El Litoral, un curioso caso del otoño de 1981. El matutino es un pionero en la región en cuanto a la investigación de ovnis y fenómenos paranormales, y no podía estar ajeno a la observación en directo de un extraño objeto que se desplazó prácticamente frente al diario. El hecho se registró hace 36 años. Ocurrió el 14 de junio de 1981, a las 19 aproximadamente. En esos momentos estaba todo el personal de redacción trabajando a full en el cierre de la edición. En esa circunstancia se recibió una llamada telefónica de un lector que, muy alterado y nervioso, dijo: salgan y miren frente al diario, hay un objeto que está pasando lentamente en dirección al este. Es una cosa muy rara. Gracias a este aviso, los periodistas salieron a mirar desde la vereda del matutino en la dirección indicada y comprobaron que, efectivamente, un objeto de un tamaño considerable se desplazaba lentamente cerca de la luna, que estaba en fase creciente, cerca de ser llena. Prácticamente todo el personal presente del diario en ese momento estuvo en la vereda observando este extraño fenómeno celeste, más algunos circunstanciales transeúntes que pasaban, que también se quedaron mirando asombrados. El extraño objeto tenía inusuales características, lejos de ser un aparato físico metálico, como era común ver en la mayoría de los casos, tenía un aspecto gaseoso en sus costados y presentaba un núcleo oscuro en su centro, que aparentaba ser sólido aunque no muy consistente.
La observación habrá durado unos 5 minutos más o menos, lapso suficiente para que el fotógrafo Omar Vallejos tomara su cámara, una Nikon, y sacara varias tomas del objeto, una de las cuales ilustra esta nota, donde se aprecia el objeto pasando cerca de la luna, prácticamente sobre el taller de los talleres del diario de calle Irigoyen al 900. Una de las mejores fotos de ovnis de la historia, tomada en 1981 en la isla de Vancouver, Canadá. El análisis de la foto muestra que es legítima, pero la identidad del objeto discoidal sigue sin identificarse. Un ovni y un robot en Fuentesen. Encuentros en la tercera fase. Un ovni que toma tierra y envía a un robot a contactar con una familia de la Ribera Barra ocurrió en 1981 y aún no se explica qué pasó. Lo que no era nada común, ni en Burgos ni en ninguna otra parte, era que esos platillos tomasen tierra y dejasen rastros físicos y menos, aún que si ellos descendiera ningún tripulante y tomara contacto con la población local. Pues exactamente eso es lo que ocurrió en la localidad ribereña de Fuentesen en el año 1981, un encuentro en la tercera fase. Como tal fue tomado por los periodistas e investigadores de la época y pronto puesto en duda, por ciertas contradicciones a las que se les fue sacando punta con el tiempo. Pero en febrero de 1981, cuando el diario Pueblo publicó la noticia, la repercusión fue un bombazo que hizo latir el corazón de los amigos del misterio, de los aficionados a mirar a las estrellas y preguntarse si estamos solos en el universo, de los cazadores de mitos y los estudiosos de los objetos volantes. Un encuentro en la tercera fase, lo nunca visto. La historia es deliciosamente naif y está contada en Pueblo desde el punto de vista de los 3 testigos del suceso, que era una familia de Fuentesen que se topó con el ovni de madrugada. La parte en la que se narra el encuentro con el robot que descendió de la nave y se describe a este tripulante Kiborg recordaría a la de E.T. el extraterrestre si no fuera porque esa película se estrenó año y pico después. Pero veamos los hechos tal y como fueron contados a Pueblo. La historia surge cuando un matrimonio de Fuentesen cierra el bar que ambos regentaban y se va a su casa a eso de las 4:30 de la mañana. Al llegar se topan con la escena, unas luces rojas flotando cerca de la casa, cambiando la distancia entre ellas, subiendo y bajando, con un comportamiento extraño que no casaba con las luces traseras de un coche. Era febrero, así que ambos entraron en casa y con las luces apagadas siguieron observando por las ventanas los movimientos ondulantes de ese extraño objeto durante un rato. Tan curioso les pareció lo que estaban viendo que decidieron despertar a su hijo, que ya estaba acostado, para que no se perdiera el ovni. Menuda historia que poder contar en el cole. El objeto entró en una fase de actividad mayor y empezó a lanzar ráfagas de luz, chispazos y cohetes que llegaban lejos y alumbraban la noche como si fuera de día. La madre se aburrió de tanto objeto volante y tanta luz voladora y se fue a la cama, pero el padre y el hijo siguieron atentos al baile de la nave por los cielos nocturnos de Fuentesen, a pocos pasos de su propia ventana. Y en un momento dado, el objeto entró en una fase de actividad mayor y empezó a lanzar ráfagas de luz, chispazos y cohetes que llegaban lejos y alumbraban la noche como si fuera de día. Las luces de la nave se separaban y se acercaban, manteniendo la misma altura pero variando la distancia rápidamente, cambiando el color y la intensidad. Al moverse el objeto volante hacía un ruido como de cable de alta tensión, un bufido diferente a cualquier motor. Pero no sintieron miedo en la más de media hora que la que el ovni estuvo lanzando potentes destellos. Y mientras el perro de la familia se desgañitaba ladrando a más no poder, fue cuando escucharon pisadas. Del susto echaron el pestillo a la puerta y fue cuando vieron que de la nave había descendido un robot que avanzaba hacia su casa. Padre e hijo siguieron asomados, contemplando el espectáculo que continuó hasta que la nave descendió a ras de suelo. Y mientras el perro de la familia se desgañitaba ladrando a más no poder, fue cuando escucharon pisadas. Del susto echaron el pestillo a la puerta y fue cuando vieron que de la nave había descendido un robot que avanzaba hacia su casa. Un artefacto con forma cuadrada, de 1,40 m, según su medición aproximada, y que se aproximó a 1 metro de la valla de su casa. Con el perro fuera de sí, ladrando sin parar, el encuentro en la tercera fase acababa de producirse. Un ser del espacio, metálico y enigmático, plantado a la puerta de casa les observaba jugar con fuego. Del aterrizaje de un plato volador en Parque Sur, Rosario, 1981. El 5 de diciembre de 1981, un niño de 12 años, Fabián Héctor Villalba, informó que un platillo aterrizó en el Parque Regional Sur, a 2000 metros de la desembocadura del río Paraná, en el sureste de Rosario. Vio aquel objeto, dijo, mientras volvía de hacer unas compras, pedaleando su bici de regreso a su casa, pasadas las 20:30 horas.
Primero vi una luz blanca y muy quieta. Pronto vi sobre el pasto un gran objeto luminoso en forma de pirámide, que tenía además 2 soportes o turbinas a los costados, declaró. Al otro día encontré en el lugar un círculo de 2,5 metros de diámetro con rastros quemados. La tierra todavía estaba caliente, continuó. Trans-en-Provence 1981. El aterrizaje ovni francés que dejó evidencia física en enero de 1981, una granja tranquila en el sur de Francia, se convirtió en el lugar de uno de los encuentros con ovnis más investigados de Europa. El granjero Renato Nicolai reportó haber visto un objeto pequeño en forma de disco descender sobre su propiedad, tocar brevemente el suelo y luego elevarse. Lo que distingue este caso no es solo el avistamiento en sí, sino los rastros físicos que dejó: suelo comprimido, marcas de calor, residuos químicos inusuales y plantas dañadas. Las autoridades francesas, incluida la Agencia Oficial de Investigación de OVNIs GEPAN, ahora GEIPAN, llegaron en 24 horas para documentar y analizar el sitio. Múltiples laboratorios confirmaron cambios anómalos en el suelo y la vegetación, consistentes con un contacto breve y de alta energía. A pesar de estos hallazgos, el caso sigue oficialmente sin explicación y a menudo se pasa por alto fuera de los círculos de investigación de ovnis. El incidente de Trans-en-Provence se destaca como un raro ejemplo de un caso de ovni europeo bien documentado con evidencia tangible. La prueba de que, a veces, lo inexplicable deja más que solo preguntas. Sucedió en Santiago de Chile, en el año 1981. El testigo del asombroso episodio Sergio Guajardo contó esta experiencia, en un reportaje realizado por Fernando Matoldo en el año 2003. La ciudad de Chile desde hace muchos años, y hasta la actualidad, es un lugar donde se registran la mayor cantidad de avistamientos en períodos cortos de tiempo. A esto se le suman otros encuentros con humanoides según reportes de otros testigos, y demás factores que engloban la temática en general. Es así, que el testigo Sergio, que en aquel entonces tendría unos 21 años, encontrándose con su novia en una cancha de fútbol de barrio durante una noche, observaron algo impactante ante sus ojos. En el momento que se encuentran juntos, él comienza a sentir una extraña vibración en todo el cuerpo, y observando a una altura que no puede calcular con precisión, al ver un objeto triangular, que según afirmó que a pesar de la gran altura que asegura, él lo veía como gigantesco, de grandes dimensiones, y otro objeto independiente mucho más pequeño, emitiendo un haz de luz reflejando al de mayor tamaño, Sergio le dice a su novia en ese preciso momento: no temas, que no nos harán daño, aunque ella insistía que quería ver de qué se trataba. Y cuando lo ve fue tan grande su impresión, que salió corriendo asustada. Cuando Sergio va de inmediato a buscarla, se detiene por unos minutos para seguir contemplando el fenómeno, en el momento que una nube tapó por completo a este objeto triangular, para desmaterializarse o desaparecer, junto con el objeto más pequeño, hasta no verse más, mientras que esta extraña nube empezó a disiparse lentamente. Sucedió en Santiago de Chile, en el año 1981. El testigo del asombroso episodio Sergio Guajardo contó esta experiencia, en un reportaje realizado por Fernando Matoldo en el año 2003. La ciudad de Chile desde hace muchos años, y hasta la actualidad, es un lugar donde se registran la mayor cantidad de avistamientos en períodos cortos de tiempo. A esto se le suman otros encuentros con humanoides según reportes de otros testigos, y demás factores que engloban la temática en general. Es así, que el testigo Sergio, que en aquel entonces tendría unos 21 años, encontrándose con su novia en una cancha de fútbol de barrio durante una noche, observaron algo impactante ante sus ojos. En el momento que se encuentran juntos, él comienza a sentir una extraña vibración en todo el cuerpo, y observando a una altura que no puede calcular con precisión, al ver un objeto triangular, que según afirmó que a pesar de la gran altura que asegura, él lo veía como gigantesco, de grandes dimensiones, y otro objeto independiente mucho más pequeño, emitiendo un haz de luz reflejando al de mayor tamaño, Sergio le dice a su novia en ese preciso momento: no temas, que no nos harán daño, aunque ella insistía que quería ver de qué se trataba. Y cuando lo ve fue tan grande su impresión, que salió corriendo asustada. Cuando Sergio va de inmediato a buscarla, se detiene por unos minutos para seguir contemplando el fenómeno, en el momento que una nube tapó por completo a este objeto triangular, para desmaterializarse o desaparecer, junto con el objeto más pequeño, hasta no verse más, mientras que esta extraña nube empezó a disiparse lentamente. El golpe de estado de 1981, también conocido por el numerónimo 23F, fue un intento fallido de golpe de estado perpetrado el lunes 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares en España.
Los hechos principales sucedieron en las ciudades de Valencia y Madrid. Ese mismo mes fue durante la madrugada del 12 al 13 de febrero de 1981 cuando tuvo lugar un extraño suceso. Luis Domínguez regentaba un bar de la localidad y sobre las 3 de la madrugada, cuando se disponía a regresar a casa tras el trabajo, oyó ladrar a los perros de forma agitada y a continuación vio lo que parecían ser 2 luces rojizas. Expediente 10º en Cantillana. La luz inexplicable que sanó a un niño en 1981. Este caso contiene todos los elementos de una posible experiencia de contacto con lo desconocido. Una luz intensa, pérdida de noción del tiempo, síntomas que desaparecen de forma súbita, y el desconcierto médico eran tiempos distintos. El año 1981 marcaba una España que aún despertaba de los traumas del pasado y se adentraba en una nueva etapa democrática. Pero para una familia de la Guardia Civil, aquella noche de verano quedó grabada con un misterio que jamás ha tenido explicación. Ocurrió en plena carretera, cuando una luz deslumbrante, y aparentemente imposible, interrumpió un angustioso viaje hacia el hospital. Lo que sucedió después, dejó perplejos a médicos, testigos y protagonistas. Un viaje inesperado. El protagonista de esta historia es un agente de la Guardia Civil, de apellido Lobatón, destinado en el municipio sevillano de Casalla de la Sierra. Todo comenzó cuando su hijo pequeño, de apenas 2 años de edad, comenzó a sufrir un episodio de fiebre alta acompañado de intensos dolores abdominales. Alarmados por el estado del niño, sus padres acudieron rápidamente al médico del pueblo. El médico, tras evaluar al pequeño y constatar la gravedad de los síntomas, no dudó en derivarlo con urgencia al hospital en Sevilla. Era una decisión prudente. Todo indicaba que el menor necesitaba atención hospitalaria inmediata. La familia subió al coche y emprendió, a toda prisa, el viaje por carretera. Era noche cerrada. La luz en mitad de la oscuridad. Eran aproximadamente las 12:30 cuando el coche atravesaba la localidad de Cantillana. Entonces ocurrió lo inesperado. De pronto, una luz intensísima envolvió por completo el vehículo, como si el cielo hubiera estallado sobre ellos. La claridad era tan poderosa que los remaches del automóvil, normalmente invisibles a simple vista, se distinguían con una nitidez inusitada. Los padres, aterrados, sintieron que el tiempo se había detenido. No podían precisar cuánto duró exactamente aquel fenómeno. ¿Minutos? ¿Segundos? ¿Una eternidad? Lo cierto es que, al cesar la luz, todo volvió a la aparente normalidad, aunque el miedo aún los tenía paralizados. Pero el mayor desconcierto aún estaba por llegar. Un diagnóstico imposible. Ya en el Hospital Virgen del Rocío, los médicos procedieron a examinar al pequeño con el mayor detalle y rigurosidad. Se le practicaron todo tipo de pruebas. Análisis de sangre, estudios clínicos, revisión pediátrica completa. Sorprendentemente, los resultados fueron completamente negativos. No había fiebre, no había dolor, no había rastro alguno de la dolencia que apenas unas horas antes había puesto en vilo a sus padres y al médico del pueblo. El niño, que antes había llorado de dolor y apenas se tenía en pie, ahora parecía completamente recuperado. La incredulidad se apoderó del equipo médico. Los padres, por su parte, apenas podían explicarse lo que habían vivido. Al día siguiente, regresaron a Casalla de la Sierra como si nada hubiera pasado salvo por el estremecimiento de aquella experiencia en la carretera, bajo la luz cegadora que les había envuelto por completo. Un misterio sin resolver. Cuando el médico local supo del desenlace, examinó nuevamente al niño y confirmó lo que ya era evidente. El menor estaba sano. Pero su sorpresa fue aún mayor al conocer el episodio de la luz en la carretera. No me explico ni lo que le sucedió, ni cómo se le fueron los síntomas de forma tan rápida, habría declarado a los familiares. El caso nunca fue oficialmente investigado. Tampoco se encontraron testigos adicionales ni se documentó ningún fenómeno astronómico atmosférico que explicara aquella poderosa iluminación. Sin embargo, el relato es muy conocido, convirtiéndose en una especie de expediente X local que muchos en Cantillana aún recuerdan. Encuentro con lo desconocido. Para los escépticos, podría tratarse de una coincidencia como es una mejora espontánea, un fenómeno luminoso natural, o incluso una ilusión provocada por el estrés del momento. Para los amantes de lo inexplicable, este caso contiene todos los elementos de una posible experiencia de contacto con lo desconocido. Una luz intensa, pérdida de noción del tiempo, síntomas que desaparecen de forma súbita, y el desconcierto médico. No son pocos los investigadores de fenómenos OVNI que han recogido testimonios similares a lo largo de los años. A menudo, estos relatos incluyen alteraciones físicas inexplicables, episodios de curación repentina o la aparición de luces potentes en parajes rurales durante la noche.
En este sentido, lo ocurrido en Cantillana podría inscribirse en una larga lista de encuentros inexplicables que siguen desafiando la lógica. 1981. El año del atentado a Ronald Reagan y al Papa y del intento de golpe de estado de Tejero. Ronald Reagan reveló un secreto que pudo estar detrás de la verdadera razón de su atentado. Reagan insinuó la existencia de aliens en su discurso en la ONU. Las superpotencias se aliarían ante un ataque extraterrestre, dijo Reagan a Gorbachev. Si entras en YouTube y escribes Reagan OVNI, Reagan UFO o Reagan Aliens, te encontrarás con un discurso del 21 de septiembre de 1987 ante la 47 Asamblea General de las Naciones Unidas del por entonces presidente de los Estados Unidos de América que, sin duda, te sorprenderá. Que no te hayas enterado del contenido de ese discurso es, sin duda, una prueba más del nivel de censura que hemos soportado los seres humanos durante estas décadas. Porque lo repitió varias veces a lo largo de su etapa como presidente. Quizás necesitamos de una amenaza a nuestro mundo por parte de una raza proveniente de otro planeta. Entonces, las disputas entre las naciones desaparecerían. Algunas veces me da por pensar que rápidamente nos uniríamos si estuviéramos encarando una amenaza alienígena del espacio exterior. La relación entre el cine y la política secreta que venimos explicando a lo largo de este libro se vuelve meridianamente clara cuando tomamos en perspectiva la vida del ex actor reconvertido en político, Ronald Reagan. Espía al servicio del Ejército del Aire durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su etapa como actor en Hollywood, Ronald Reagan fue agente en ejercicio de la división Brass Bancroft J-24 del FBI. Conociendo este dato, te extrañará menos saber que en 10 de sus 40 películas, hiciera el papel, precisamente, de agente envuelto en tramas secretas. Aunque, más sorprenderá conocer que Reagan acudió, allá por los años 50, a una de las celebraciones del solsticio del Bohemian Grove, un selecto club de financieros, políticos, científicos y personalidades de la cultura, donde se rinde culto al dios babilónico Moloch, al que se realizaban sacrificios de niños y bebés pequeños. Moloch se representa mediante un búho, el mismo símbolo de los Illuminati de Baviera que quedó reflejado en el dólar de la Reserva Federal Americana, de 1933, y en cuyo anverso se observa la pirámide con el ojo que todo lo ve, símbolo del dios egipcio Horus, y el lema Nuevo Orden Mundial, en latín. El clásico símbolo del dólar, pero con las dos rayas perceptivas, es la representación de la diosa egipcia Isis. Entre los participantes en este ritual a lo largo de un siglo, del cual se dice que incluye actos homosexuales, aparte de los clásicos, Rockefeller, Gerald Ford, Cheney, Bush, aparecieron actores mitos del cine como Charles Chaplin, John Wayne, Clint Eastwood. Reconvertido en político, el actor Ronald Reagan se sentó en 1975 en la Comisión Rockefeller del Congreso, que investigó los abusos de la CIA en todo tipo de atentados a la dignidad humana. Quizás te parezca una broma cruel, pero la persona que dirigía la citada comisión era Nelson Rockefeller, fundador del Majestic 12. A pesar de su currículo como espía, todos los colaboradores cercanos a Reagan estaban de acuerdo en una cosa: su incapacidad para manejar cualquier asunto de Estado superaba a la de cualquier otro presidente. Se creía que lo sabía todo y no prestaba atención prácticamente a ningún informe. Ello hacía que sus subordinados no le tuvieran en cuenta en absoluto y que las personas que estaban a su alrededor hicieran y deshicieran a su antojo. Particularmente, su vicepresidente, de apellido Bush y de nombre George. Como dato curioso, el asesor más cercano de Reagan se llamaba Colin Powell. Reagan era un personaje que se sentía más cómodo en el ambiente hollywoodiense que en el de la Casa Blanca, y muchas de sus creencias estaban bastante alejadas de la retórica que un presidente debía manejar, de acuerdo a las normas no escritas. Unas normas que todo presidente norteamericano conocía a la luz de los asesinatos de unos cuantos de sus predecesores, como Lincoln, 1865, Garfield, 1881, McKinley, 1901. Kennedy, 1963. El propio Reagan sufriría un intento de asesinato en 1981 a manos del ya clásico prototipo de demente que oye voces o actúa por amor a, en este caso, la actriz Jodie Foster, que había interpretado a una ninfa prostituida en la película Taxi Driver de Martin Scorsese, 1976. Ignoramos si ese intento de asesinato tuvo alguna relación con el asunto que nos ocupa. Lo que sí está fuera de toda duda es que el ex actor había tenido varios encuentros con ovnis siendo gobernador de California
California entre otras cosas, porque lo dijo en público. Esos encuentros habían dejado una huella en él y, al decir de sus colaboradores, estaba obsesionado con ellos al igual que con la astrología, el apocalipsis y los espíritus. Creía en los extraterrestres y conocía, entre otras muchas cosas, que los platillos aparecían en los jeroglíficos egipcios. El 28 de septiembre de 1981, el presidente Reagan recibió una carta del mayor retirado Coleman Bonkeviksky, que era director de la Investigación Internacional de Naves UFO Galácticas y Análisis de Redes, ICUFON. Este grupo sostenía que los UFOs representaban una fuerza intergaláctica que destruiría la Tierra a menos que nuestros líderes se unieran para emprender acciones hostiles contra ellos. Bonkeviksky había comenzado su carrera trabajando en el Departamento Audiovisual de las Naciones Unidas y en 1966 había escrito un memorando al entonces secretario de las Naciones, UTANT, recomendándole la creación de un departamento específico sobre el tema extraterrestre que fuera denominado Autoridad Mundial sobre Asuntos Especiales. El secretario de las Naciones Unidas mostró interés por el tema y encargó a Bonkeviksky trabajar en un documento preliminar para conocer en qué medida el asunto OVNI podría ser incluido en la agenda de las Naciones Unidas. Desde entonces, y hasta su muerte en 1998, Bonkeviksky envió numerosos documentos al jefe de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre el tema extraterrestre, al igual que había hecho, al parecer sin éxito, con todos los presidentes de los Estados Unidos, desde Johnson hasta Reagan. La diferencia es que el exactor sí daría un paso en un tema por el que se sentía tremendamente implicado. Al parecer, Reagan dedicaba mucho más tiempo a ver películas en la sede presidencial que a leerse los documentos de sus colaboradores. En los registros de la Casa Blanca se recoge que, durante su estancia allí, vio nada menos que 377 películas en la sala de proyecciones, entre las que se incluyen toda la serie de Star Trek y, con especial atención, a todas las películas que Spielberg estrenó durante esos años. Tanto es así que está registrado que el 27 de junio de 1982, Steven Spielberg hizo un estreno exclusivo de su película Ed para el presidente y su mujer. La importancia de esta película será analizada más adelante. La carta de Bonkeviksky a Reagan del 28 de septiembre fue la tercera, que seguía a una de enero de 1981, e incluía 17 documentos. Curiosamente, en marzo de 1981, Ronald Reagan sufrió un intento de asesinato a manos de uno de esos descerebrados que acostumbran a matar a las celebridades en Estados Unidos. Unir ambos acontecimientos nos llevará al proyecto MK Ultra y a la posibilidad de controlar una mente a control remoto. Los asesinos de John Lennon, John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy y una larga serie de criminales en serie de la historia reciente de los Estados Unidos, como los que, cada cierto tiempo, descargan sus rifles y pistolas indiscriminadamente y sin motivo aparente más que su odio por la sociedad, encajan a la perfección en este patrón. La primera mención pública al tema extraterrestre hecha por Reagan de la que se tiene constancia fue en noviembre de 1985, durante una conversación con Gorbachev en Ginebra en la que se hablaba de desarme. La segunda, en un colegio de Harford County, Maryland, conocido por su alto rendimiento cognitivo. Eso sí, aunque el colegio pasara por tener uno de los índices de inteligencia más altos del país, 96% de retención de lo leído, el discurso que ofreció, teniendo en cuenta que su audiencia era un grupo de colegiales, es, cuando menos, curioso. Esto fue lo que les contó el presidente Reagan. No puedo parar de pensar en que somos como los dioses de los niños, donde quiera que vivamos en el mundo, no puedo menos que decirle a él, Gorbachev, qué fácil sería para él y para mí, si de repente apareciera una amenaza para nuestro mundo personificada en otras especies venidas de un planeta más allá del universo. Olvidaríamos las diferencias locales entre nuestros países y nos daríamos cuenta, de una vez y para siempre, que solo somos seres humanos viviendo en la Tierra, unidos. Bueno, supongo que debemos esperar que alguna raza alienígena venga y nos amenace, pero entre nosotros, podemos llegar a un entendimiento. Los archivos desclasificados de los discursos de Reagan prueban que ninguno de los miembros de su equipo escribió esos comentarios para él, sino que fueron obra de él mismo. Es lo que, en el argot de los guionistas, se conoce como morcillas, es decir, añadidos sobre el guión de la propia cosecha del conferenciante. Lo mejor de todo es que Gorbachev recogió la pelota lanzada por Reagan el 16 de febrero de 1987, en un importante discurso sobre la supervivencia de la humanidad en Moscú ante el Gran Kremlin. En nuestro encuentro en Ginebra, el presidente de los Estados Unidos afirmó que si la Tierra estuviera encarando una invasión de extraterrestres, los Estados Unidos y la Unión
Soviética podrían unir sus fuerzas para repeler tal invasión. No me gustaría discutir dicha hipótesis, porque me parece que es pronto todavía para afrontar tal invasión. Es más importante pensar en los problemas que tenemos que solucionar actualmente en común. Es importante resaltar que la reunión entre Reagan y Gorbachev se llevó a cabo en Ginebra donde, entre tantas otras instituciones, tiene su sede el Club Bilderberg. El intercambio de discursos entre ambos líderes sobre el tema OVNI, que acabaron con la Guerra Fría, no lo olvidemos, aclara que la supuesta disputa entre Estados Unidos y el bloque comunista dejaba al margen el asunto extraterrestre. La comunicación sobre ese asunto, como hemos ido viendo, era continua, entre otras cosas porque los incidentes en silos donde se guardaban misiles nucleares, podrían hacer creer a cada una de las superpotencias que estaban siendo atacadas por la otra. Reagan llegó a visitar Roswell con ocasión de las elecciones en el estado de Nuevo México, donde está ese pueblo, con el aparente fin de apoyar a un compañero republicano y se volvió a interesar sobre el asunto, aunque todos los indicios apuntan a que no tuvo acceso a la información fundamental. El aparato secreto que se formó después de la Segunda Guerra Mundial funcionaba al margen de las personas que no debían saber y, sin duda, la imprevisibilidad del carácter de Reagan le hacía ser un hombre peligroso para el secreto de esa cuestión. Para vigilar a Reagan de cerca, tenía a su lado, como vicepresidente, a George Bush Sr., antiguo director de la CIA, hijo de uno de los financiadores de Hitler, directamente implicado en el tráfico de drogas y, según lo que hoy sabemos, en el asesinato de Kennedy. Su nombre en clave dentro de los Skull and Bones es Magog, un nombre bíblico que se refiere al jefe de los ejércitos de Satán, y su filiación con los gobiernos secretos está fuera de toda duda. Él sí sabía. El científico Michael Wolff discrepa de esta opinión dominante entre la mayor parte de los investigadores. Según él, tanto Ronald Reagan como George Bush padre estaban muy informados de la realidad extraterrestre, especialmente Bush, cuando fue jefe de la CIA. Wolff agregó en entrevista con el ufólogo Chris Stoner que Bill Clinton estaba parcialmente enterado del asunto porque poseía una autorización por encima del Top Secret, pero no la que daba acceso a toda la información, denominada Umbra Ultra Top Secret. Asimismo, aunque diversos cargos de los servicios secretos británicos, MI5, MI6, han tenido acceso a estas informaciones, ni la reina Isabel ni la que fuera primera ministra, Margaret Thatcher, llegaron a conocer el asunto más que ligeramente. El caso del antecesor de Reagan, Jimmy Carter, es muy particular. Durante la precampaña electoral previa a su elección como presidente, Carter había admitido que había visto un ovni, en compañía de un selecto grupo del Club de Leones, un grupo donde se reúnen las élites similar al famoso Club Rotario. El que fue gobernador del estado de Georgia colocó el tema ovni en la agenda de la campaña electoral, anunciando que desclasificaría los archivos ovnis cuando llegara al poder. Parece que el haber pasado por el Club Bilderberg no le había hecho comprender al bueno de Carter que había cosas de las cuales no se podía hablar. Según Michael Wolff, Carter estaba deseando acabar con la ocultación de los ovnis, pero se echó para atrás cuando le contaron las implicaciones religiosas del anuncio. Él tenía fuertes creencias religiosas pero rompió a llorar cuando se enteró a través de los extraterrestres de que la religión está fabricada por el hombre y que probablemente no existe en ninguna otra civilización galáctica. La actriz Shirley MacLaine ha confesado recientemente que el presidente Carter le contó, cuando era presidente, que estuvo investigando el tema con sus agentes de inteligencia, pero el ejército le contestó que el ejecutivo no podía tener acceso a esa información. La actriz, cuyas creencias en los extraterrestres fueron parodiadas en la película de Tim Burton Mars Attacks, ella es la neguaje que se va como una loca a recibir a los extraterrestres, opina que las personas encargadas de esos temas estaban evaluando la reacción del público ante esa particular eventualidad. Lo cierto es que el jefe de ese gabinete del presidente Carter encargado de la cuestión extraterrestre, Alfred Webre, se ha convertido hoy día en uno de los líderes de la exopolítica, es decir, de la diplomacia con otras naciones estelares. Recientemente, en el año 2007, Jimmy Carter, convertido en un expresidente que ha dedicado su vida a intentar llevar la paz en conflictos como Palestina o en Venezuela, ha vuelto a reconocer públicamente que vio un ovni y que contempla seriamente la existencia de extraterrestres. Parece claro que, conociendo la experiencia de Kennedy, el MJ-12 no permitió a Carter que supiera más de la cuenta. A su lado tenía, nada más y nada menos, que a Zbigniew Brzezinski, quien dirigió los primeros 18 meses de la Comisión Trilateral, el grupo que David Rockefeller formó en 1973 con el propósito, según Bill Cooper, de unificar a los representantes de Europa, Japón y América en el asunto extraterrestre.
Curiosamente, el logotipo de esa civilización que entró en contacto con el gobierno de Eisenhower era un triángulo, la Comisión Trilateral, cuyos primeros dirigentes fueron el propio Brzezinski y el omnipresente Henry Kissinger, y que contaba entre sus miembros con George Bush padre, se convertiría en un subgrupo dentro del aparato Bilderberg, todavía más exclusivo que este. El abogado español Antonio Garrigues Walker, hijo del embajador de España en Nueva York durante muchos años del mismo nombre, sería durante varios años el director de la rama europea de la Comisión Trilateral, confirmando el vínculo auténticamente familiar de este auténtico gobierno secreto. En aquellos años 80 en los que la saga de la Guerra de las Galaxias se convirtió en todo un hito de la cultura popular, el nombre pasó a denominar uno de los más complejos proyectos de la industria armamentística. Aunque la Iniciativa de Defensa Estratégica, SD, en sus siglas en inglés, conocida popularmente como Guerra de las Galaxias, había nacido cuando todavía existía la Unión Soviética, la llegada de Gorbachov al poder hizo que el proyecto dejara de tener sentido. Hoy sabemos que el escudo antimisiles fue encargado al científico Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno y activo miembro de los grupos que, como el MJ-12, trabajaban con el tema extraterrestre y en época de Reagan se había convertido en el Comité P-40. La SDI, que últimamente ha sido revitalizada, tenía como base los estudios del mítico Nikola Tesla y, más concretamente el proyecto ARP, High Frequency Auroral Research Program o Programa de Investigación de Auroras de Alta Frecuencia. Con base en Alaska, consiste en una batería de antenas emitiendo ondas de alta frecuencia, VHF, UF, sobre la ionosfera. Su uso, oficialmente, es capaz de bloquear objetos mediante sus ondas, miles de veces de menor intensidad que las electromagnéticas que emite el Sol y cientos de veces menor que las variaciones de rayos ultravioleta que se producen en la ionosfera. La clave está en que, a través de las ondas, la red de antenas puede interferir en el circuito electrodinámico de las auroras de la Tierra, que produce entre 100,000 y 1 millón de megavatios. De esta manera, puede inutilizar las telecomunicaciones de los países enemigos. Según el gobierno norteamericano, ARP es un proyecto únicamente para la investigación, pero las sospechas de algunos científicos que han estado implicados, como Bernard Eastlund y Rosalie Bertell, han llevado a pensar en usos más intrigantes. Que se puede manipular el clima con ellas, y, muy posiblemente, que sea la base del tan renombrado escudo antimisiles SD mediante sus capacidades para crear plasmas a altas altitudes. Otra de sus muchas aplicaciones sería en el ramo de la óptica, generar comunicaciones submarinas y crear destellos luminosos similares, según algunos, a los que efectúan las naves extraterrestres. Conociendo las inquietudes de Ronald Reagan, los datos proporcionados por Cooper sobre las armas de rayos y que usaban los extraterrestres allá por 1950, la sospecha de que el apelativo informal de Guerra de las Galaxias que se dio a la Iniciativa de Defensa Estratégica, quizás no esté tan desencaminado. Nacía así, con los datos sacados a la luz por las propias esferas de poder, es decir, con los que nos han contado los medios y por medio de un presidente que sentía la amenaza de seres venidos de otros planetas, no lo olvidemos, la militarización del espacio. Una militarización contra la que el propio Wernher von Braun había avisado a su lugarteniente, Carol Rosin. En 1977 estaba en una reunión en Fairchild Industries en una sala de conferencias llamada la Sala de Guerra. En esa sala había un montón de gráficos en las paredes con enemigos identificados. Había otros nombres más oscuros, nombres como Saddam Hussein y Gaddafi. Pero estábamos entonces hablando sobre terroristas, los terroristas potenciales. Nadie había hablado sobre esto antes, pero esta era la siguiente fase después de los rusos, contra quienes íbamos a colocar estas armas basadas en el espacio. Me levanté en esa reunión y dije, discúlpenme, ¿por qué estamos hablando sobre enemigos potenciales, contra quienes vamos a construir armas basadas en el espacio si, de hecho, sabemos que no son nuestro enemigo en este momento? Bien, ellos siguieron con la conversación sobre cómo iban a crear a esos enemigos y cómo en algún momento, iba a haber una guerra en el Golfo, una guerra del Golfo. Esto fue en 1977. Y estaban hablando de crear una guerra en la región del Golfo cuando había 25.000 millones de dólares en el programa de armas basadas en el espacio que aún tenían que ser identificadas. Por entonces, todavía o era conocida como la Iniciativa de Defensa Estratégica. Eso llegó en 1983. Este sistema de armas ha estado obviamente en marcha durante mucho tiempo y yo no sé nada al respecto. De modo que me levanté en aquella reunión y dije, me gustaría saber por qué estamos hablando de armas en el espacio contra estos enemigos.
Me gustaría saber más sobre este asunto. ¿Le importaría a alguien decirme de qué va todo esto? Nadie respondió. Simplemente, siguieron con su reunión como si yo no hubiese dicho nada. De repente me incorporé y dije, si nadie puede decirme por qué estáis planeando una guerra en el Golfo, cuando hay una cierta cantidad de dinero en un presupuesto para que podáis crear el siguiente conjunto de sistemas de armamento, que será el comienzo de la venta al público sobre por qué necesitamos armas basadas en el espacio, entonces, aquí está mi dimisión. No volveréis a oír hablar de mí otra vez. Y nadie dijo una palabra, porque estaban planeando una guerra en el Golfo y ocurrió exactamente como habían planeado, un tiempo después. La sala estaba repleta de gente metida en este juego. Había gente que yo había visto vestida unas veces con uniforme militar y otras con un traje gris y aspecto de empresarios. Esa gente juega a un juego de puertas giratorias. Trabajan, al mismo tiempo, como consultores, gente de la industria, o gente del ejército y de inteligencia. Trabajan en las industrias y ellos mismos se meten a través de estas puertas directamente a posiciones de gobierno. Me levanté en esa reunión y pregunté si estaba oyendo correctamente. Que entonces había un presupuesto de 25.000 millones de dólares destinados a armas basadas en el espacio, que iba a haber una guerra en el Golfo, estimulada, creada, de modo que pudiesen vender la siguiente fase de armas al público y a los que toman las decisiones. Esta guerra iba a ser creada de modo que pudiesen deshacerse de las armas viejas y crear un nuevo conjunto de armas. De modo que tuve que dimitir de mi puesto. No pude seguir trabajando en esa industria. Las profecías de Von Braun a Caroline Rosin se hicieron realidad hace pocos años. El 19 de octubre de 2006, el diario London Independent titulaba en primera página El espacio. Nuevo foco de guerra para Estados Unidos. Tan en apariencia sensacionalista titular hacía alusión a una declaración que, en el calor de los acontecimientos, con la invasión de Irán a unos pasos, pasó desapercibida para muchos. El presidente Bush había declarado solemnemente la potestad de los Estados Unidos de impedir que determinados países viajen al espacio. Hasta el momento, además de la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, solo China, Japón y la India han accedido al espacio con sus propios satélites. Se cree que Estados Unidos tiene 7.500 misiles nucleares frente a 20 de China. De acuerdo a la Union of Concerned Scientists, unión de científicos preocupados, Estados Unidos posee más de la mitad de los 800 satélites que actualmente están en el espacio. Días antes, el propio Bush había firmado un memorando, conocido como National Space Policy Política Nacional en el Espacio, en el que rechazaba futuros acuerdos internacionales de control de armas en el espacio y garantizaba a los Estados Unidos el derecho de denegar el acceso al espacio a países hostiles. El documento, el primero que revisaba la política en el espacio de los Estados Unidos desde hacía una década, reclamaba además el derecho de los Estados Unidos a realizar cualquier investigación, desarrollo u otras actividades que consideren ayuda a su seguridad. Aseguraba además que la libertad de acción en el espacio es tan importante para los Estados Unidos como lo es en el aire o en el mar. De esta manera, delegaba en el jefe de los servicios secretos, John Negroponte, y en el de defensa, cuando se escriben estas líneas, Robert Gates, la responsabilidad de desarrollar y desplegar las capacidades necesarias para sostener el liderazgo de los Estados Unidos y permitir las transformaciones en el ámbito del espionaje y de la defensa. La web insidedefense.com, dentro de la defensa, se hizo eco recientemente de un comunicado del 21 de septiembre de 2006 en el que el Ministerio de Defensa afirmaba que el gobierno chino había nublado mediante láser uno de sus satélites. El NRO, National Reconnaissance Office, la agencia estadounidense encargada de explotar comercialmente los satélites, confirmó que esto había ocurrido al menos una vez. Sin embargo, días después, el 13 de octubre, el general de la Marina James Cartwright desmentía que el gobierno chino hubiera utilizado un arma láser para inutilizar algún satélite norteamericano. Aunque el propio Cartwright matizó: se puede esperar que, donde hay un valor y un comercio, ha de haber una competición. Todo ello sucedía mientras se desarrollaba la crisis nuclear de Corea del Norte, aliado de China. Los expertos apuntan a que los Estados Unidos han estado desarrollando armas espaciales desde hace tiempo, concretamente desde la época de la Guerra de las Galaxias. Otros analistas, sin embargo, sostienen que China y Rusia, al igual que los Estados Unidos, han desarrollado un escudo de plasma, aunque, por supuesto, no hay manera de refutar este hecho, como tampoco el papel del famoso y polémico ARP en todo el proyecto.
La mayor tragedia sanitaria de España, el síndrome tóxico, se presentó de golpe como una enfermedad de la que la comunidad científica internacional no conocía nada, y no había literatura al respecto en ningún rincón del planeta. Fue el 1 de mayo de 1981 cuando se conoció la primera víctima mortal, un niño en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Comenzaba una contabilidad macabra que con el tiempo se ha ido difuminando de manera dispar en unas cifras que se sitúan entre 500 y varios miles. Entonces, posiblemente hasta la llegada de la pandemia de COVID-19, se consideró al conocido como síndrome tóxico como la mayor catástrofe sanitaria registrada en España en la época democrática. Este video se hace eterno, pero es, que lo dije al principio, los festivales de la bestia son únicos y los ejemplos de casos no paran. Más ejemplos. Douglas Crowfoot murió por envenenamiento por radiación en 1981, a día de hoy sigue siendo un misterio cómo se expuso a la radiación. Douglas Jarvis Crowfoot era un radiólogo que, al exponerse a la radiación, sufrió envenenamiento por radiación y quemaduras, aunque no está claro cómo ocurrió esto. Se cree que su muerte fue una de las únicas de su tipo en los Estados Unidos desde los primeros días de las pruebas atómicas. Antecedentes. Curiosamente, a ninguno se le ocurrió esa tarde preguntarle a la señora quién era, pues daban por hecho que era la Virgen María. Esto sorprendió mucho a sus familiares. Esa tarde, los niños estaban de nuevo radiantes, y tanto sus relatos como los de los testigos corrieron como la pólvora por todo el valle de Medjugorje. Muchos se acostaron ese día deseando subir, a la media tarde siguiente, a lo que ya se empezó a conocer como la colina de las apariciones. Tercer día. 26 de junio. Ivanka, Vika y Jacob. La mañana del tercer día se levantó nublada y amenazando tormenta, no solo de lluvia contra la tierra, sino de intranquilidad que amenazaba con destruir la calma tensa en la que vivían los habitantes de Medjugorje, bajo la mirada de las autoridades locales, desde el final de la última guerra. Los familiares de los niños estaban asustados, pero al mismo tiempo les veían convencidos de que contaban la verdad. La abuela de Vika, mujer anciana y de la tierra, piadosa y artera, que creía a su nieta en cuanto a que algo había visto la chiquilla, le aconsejó llevar esa tarde al monte un frasco con agua bendita, para ahuyentar a la visión en caso de no ser quien creían que era, y se marchase al infierno o al lugar de donde hubiera salido. Pasadas las 5 de la tarde, los 6 chicos del día anterior, más los 2 del primer día, se encaminaron hacia el mismo lugar, pero ya en esta ocasión, quienes les acompañaban superaban los 3 centenares de personas, es decir, casi todo aquel que vivía en el valle. Al ver aquella multitud, los que se asustaron fueron los niños, asomando las primeras dudas a sus cabezas. No de lo que habían visto, que estaban convencidos, sino de lo que ocurriese si no lo volviesen a ver, por miedo a las represalias o a las burlas de toda esa gente que les seguía, esperando cada uno vete tú a saber qué cosa. La aparición no se hizo esperar. De nuevo 3 fuertes flashes de luz fue la señal premonitoria, y de nuevo, los 6 chicos del día anterior salieron a la carrera, no así los 2 del primero que no volvieron la víspera. Quedaba de esta manera conformado el grupo de videntes en los 6 del segundo día, y que hasta el día de hoy, son los auténticos protagonistas del fenómeno de Medjugorje. Vika, Mirjana, Ivanka, Marija, Iván y Jakov. Cuando los testigos llegaron tras ellos, de nuevo se encontraban como ausentes de la realidad, fuera de toda experiencia de tiempo o sensación. Sus caras estaban alegres y sonrientes, de una forma llamativa, y solo se oían sus voces cuando, de forma simultánea y sin avisar, comenzaban a rezar. En un momento dado, antes de que los testigos llegaran, Vika cogió el agua bendita y se la tiró a la imagen, mientras le gritaba: «Si tú eres nuestra Madre bendita, quédate con nosotros. Si no, vete y déjanos en paz». La reacción de la mujer fue sonreír, ante lo que Mirjana decidió preguntarle quién era. «Soy la bienaventurada Virgen María», contestó. Cuando los chicos volvieron a reaccionar, ya rodeados por multitud de personas que amenazaban con aplastarles, decidieron descender el monte rumbo a su casa, y cuál fue su sorpresa cuando vieron a Marija llorando desconsolada en un pequeño claro entre los matorrales. Al parecer, Marija sintió de nuevo aquella llamada cuando aún estaban en lo alto, y descendió el monte sin que nadie hubiese notado su ausencia, a toda velocidad. Según contó más tarde Marija, la Virgen María se le había aparecido de nuevo, en esta ocasión a ella sola y de una manera muy diferente a la que lo había hecho minutos antes junto a los demás. Al parecer, la Virgen María ya no vestía esa túnica azul grisácea con su velo blanco, sino que iba de negro y lloraba muy apenada. Cuando Marija, presa de la congoja, le preguntó por qué lloraba, la Virgen María dio uno de los mensajes más importantes: paz, paz y solo paz.
En ese momento, apareció detrás de la Virgen María una cruz de madera, y la Virgen María volvió a hablar. La paz debe reinar entre el hombre y Dios, y entre todos los hombres. Tras estas palabras, la Virgen María añadió algunas más, indicando la necesidad de los hombres de volver a Dios y de convertir sus vidas en vidas de oración. Esto sucedió en un lugar que hoy está señalado con una cruz de madera, en la subida al poblado, entre las esculturas que representan el primer y el segundo misterio gozoso del Rosario. El párroco, Fray José Sotko, regresó al pueblo este día. Había pasado la semana en Zagreb atendiendo distintas funciones y cuando volvió, Medjugorje no tenía nada que ver con la aldea tranquila y serena que había dejado 6 días antes. Los niños fueron llevados ante él e interrogados. El padre José Sotko no les creyó y les indicó ser cautos y prudentes, pero siempre siendo respetuoso con ellos. Al fin y al cabo, pensaba que sería cosa de niños, pero esa misma tarde, cuando vio los coches de la policía que llegaban a Medjugorje, se asustó y llegó a pensar que los comunistas estaban tramando algo. Este día quedaron consignadas 3 de las características de las apariciones de Medjugorje que las siguen acompañando hasta nuestros días. El grupo de 6 videntes, las apariciones en grupo o individuales, y los mensajes de la Virgen dirigidos no solo a los videntes o a un ente local, sino a toda la humanidad. Milka y el otro Iván, quienes vieron la aparición el primer día pero no regresaron el segundo, nunca volvieron a ver la señora. Esa noche Medjugorje había dejado de ser un anónimo y tranquilo pueblo de Herzegovina, y su nombre ya corría de boca en boca por las regiones cercanas de la zona. Cuarto día. 27 de junio. Begold 4 la mañana del sábado comenzaron las hostilidades contra los chicos y sus familias. Las autoridades de Sitlut 2 se los llevaron para hacerles un interrogatorio. En realidad no sabían muy bien de qué se trataba lo que andaban contando los niños, pero sí se sabía que estaban organizando un revuelo muy extraño en la zona. Les sometieron a un interrogatorio largo y meticuloso sobre quiénes eran sus familias, en qué trabajaban, dónde vivían, cómo se conocieron entre ellos, y qué era lo que estaban contando esos días que tanto alboroto había levantado entre los lugareños del valle. Los chicos respondieron en todo momento con simplicidad y sin contradicciones. Al terminar el interrogatorio por parte de las autoridades políticas y policiales, fueron conducidos al consultorio médico. Este fue el primero de un número incontable de exámenes y análisis a los que los 6 chicos han sido sometidos desde 1981, efectuado por los médicos locales, sin ningún tipo de elemento extraordinario más allá de los que hubiera en un consultorio de pueblo. Los niños fueron declarados perfectamente sanos y equilibrados. A la hora de la comida los devolvieron a sus casas, para tranquilidad de sus familiares. Algunos de ellos quisieron prohibirles a los niños subir esa tarde al monte, pero era imposible detenerles. Además, ya en ese día el número de personas que habían acudido a Medjugorje superaba el 1.000.000, y nadie sabe cómo se hubiesen tomado aquellos si los padres no hubiesen permitido a sus hijos subir al monte con ellos. Por la tarde, la multitud les esperaba en el monte rezando el rosario. A los chicos, todas estas manifestaciones les extrañaban, pero en el fondo les daba igual todo lo que ocurriese a su alrededor, pues según ellos, ver a la Virgen era estar en el paraíso. En torno a la misma hora de los días anteriores, de nuevo vieron los 3 rayos de luz, esta vez ya sin carrera, pues el gentío no les hubiese dejado correr, y cayeron en esa especie de ausencia del tiempo y del espacio. Según relataron los chicos, después de rezar con ella diferentes oraciones, la Virgen María les habló durante mucho tiempo, ya que los niños no pararon de hacerle preguntas. Ese día, hablando de los sacerdotes, la Virgen María les diría: han de creer firmemente, y han de cuidar la fe del pueblo. Ese día ocurrió otra novedad, y es que tuvieron otra aparición más, todos juntos, al pie del poblado, cuando volvían a sus casas. En esa ocasión la Virgen María les dijo: no tengáis miedo de nada, y se despidió de ellos diciendo: que Dios esté con vosotros, mis ángeles. Quinto día. 28 de junio. Vicaextas. Este fue el primer día en que las autoridades se asustaron de verdad. Al ser domingo, y no teniendo que trabajar, unas 15.000 personas inundaron Medjugorje. Algo estaba pasando que no era normal y que se escapaba a la capacidad de control de las autoridades locales. Al mismo tiempo, el párroco del pueblo se mantenía como ausente y nadie que no viviese en Vijakovisi, la aldea de los chicos, sabía muy bien ni qué pasaba ni a quién acudir.
Una sensación de miedo mezclada con esperanza confundía a todo el mundo que, sin decir nada, se encaminaba al monte sencillamente siguiendo a la multitud. Según las notas que Fray Judevit Rupsik ha dejado, aquella tarde de domingo la masa no dejaba ni siquiera avanzar a los chicos en dirección al monte. En un momento dado, a la hora de siempre, los niños se arrodillaron de golpe, todos a la vez, y de nuevo se mostraron ausentes. Como la multitud se agolpaba contra ellos para verles, se había organizado un grupo de voluntarios que les rodeaba y protegía del tumulto. Lo que contaron después los chicos es que, de nuevo, la Virgen María rezó con ellos un Padre Nuestro, guardó silencio en el Ave María, y acabó acompañándoles en el Gloria. Después estuvieron hablando, y en un momento dado, la Virgen María puso un rostro triste, porque al parecer, había gente entre la multitud presente que estaba blasfemando. Alguno de los niños le pidió que se apareciese en la parroquia y ante todo el mundo, pues así podrían creerles. Bienaventurados aquellos que sin haber visto, han creído, contestó la Virgen María. Luego les pidió que rezaran, y que pidiesen oraciones a todos los demás. Al terminar aquella aparición, había un estado general de alegría entre los miles de peregrinos presentes, a pesar de haber sido uno de los días de más calor del año y de haber pasado horas al sol, siguiendo a los muchachos. Sexto día. 29 de junio. Images 13 Sibuque. El lunes por la mañana, de nuevo los niños fueron detenidos por las autoridades. En esta ocasión les llevaron a Mostar, donde un equipo psiquiátrico tenía que examinarles para declarar que eran unos farsantes o unos enfermos. Las noticias sobre Medjugorje ya habían salido en la prensa local, lo cual era un desafío para un régimen gubernamental oficialmente ateo, en el que se declara que Dios no existe y en el que, por lo tanto, la Virgen María no tiene cabida en los medios de comunicación ni como figura del Belén. Sin embargo, los médicos, entre los que estaba una mujer musulmana, la doctora Al-Subsa, los declaran normales y sanos de mente, y en su informe médico dejan escrito que los niños no están locos, sino quien les trajo aquí. Al mediodía comen con sus familiares y ya a esas horas, una muchedumbre incontable puebla el monte y reza sin remisión, sin que ni el sol implacable ni la persuasoria presencia de militares, les importe lo más mínimo. La Virgen María les dio a los videntes un mensaje. Hay un solo Dios, una sola fe. Creed fuertemente y confiad. Ese día ocurrieron curaciones físicas entre los muchos enfermos que acudieron allí, de las que en la parroquia se tiene constancia y documentación, pero que no se han publicado ni dado a conocer con detalle, pues es secreto de los afectados, y sus datos y testimonios están en poder de la Iglesia. Séptimo día. 30 de junio. Vika Jacob. Este fue el primer día en que desde las autoridades civiles locales, se planea una trampa contra los niños para engañarles. No sabiendo cómo detener la afluencia masiva de gente a Medjugorje, deciden utilizar a dos señoras de la aldea que, con la excusa de aliviarles el agobio de la muchedumbre, proponen a los niños un paseo en coche. Parten de Bijakovisi en la mañana. Sus casas y el monte ya están rodeadas de gente, por lo que los chicos sienten el alivio de quitarse aquello de encima, aunque fuese por un par de horas. En la furgoneta no va Iván, que se ha quedado encerrado en casa. Sin embargo, el paseo en furgoneta se hace más largo de lo previsto, y llega un momento en que los chicos se dan cuenta de que no estarán a tiempo en el monte, a la hora de la aparición, y se las apañan para que las dos mujeres detengan el coche unos momentos antes de la hora habitual. Están al otro lado del monte, y cuando llega a la hora, los 5 niños caen en éxtasis allí mismo, en la cuneta. Los únicos testigos de esta aparición son las dos mujeres que se les habían llevado engañados, quienes, aparte de las mismas características de las otras veces, atestiguaron que oyeron a los niños cantar y como rezaban 7 veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y así es como son contados los primeros 7 días de apariciones. Los acontecimientos se sucedieron de este modo, a la misma hora y en el mismo lugar del poblado, hasta el día 12 de agosto, momento en que quedó prohibido oficialmente acceder al monte. Ese día, el ejército se desplegó en Medjugorje como si se tratase de una guerra. Desplazaron helicópteros, camiones llenos de soldados con perros, que patrullaban el monte y sus alrededores, y montaron controles de carretera en todos los accesos al pueblo. Pero esto no mitigó el testimonio y el empeño de los chicos, quienes siguieron teniendo las apariciones allí donde se encontraran, ya fuese en los campos, en el otro monte, en sus propias casas y habitaciones, o donde fuera. Ellos solo sabían, cada día, que cuando faltasen unos 20 minutos para las 7 de la tarde, la imagen iba a aparecer. Estuviesen solos, en grupos de 2 o de 3, o los 6 a la vez, todos los días a la misma hora, tenían esa experiencia mística del éxtasis, en que se quedaban ausentes del contexto temporal y sensorial que les rodeaba.
A veces veían y oían exactamente lo mismo, y a veces escuchaban cosas diferentes, dirigidas personalmente para cada uno de ellos sin que los otros supiesen qué decía la Virgen a los demás. Según el testimonio de los chicos, que ya no son niños ni adolescentes, sino adultos, siguen teniendo estas apariciones. Con diferente frecuencia unos de otros, pero siendo la misma joven de unos 18 años, de una indescriptible belleza y voz maravillosa, la que, como si no hubiese pasado el tiempo para ella, los visita estén donde estén. Gospa, palabra croata que significa señora, es la voz con la que se refieren los croatas a la Virgen María, igual que los italianos, por ejemplo, se refieren a ella como la Madonna. La verdad no sé cómo salimos vivos ese año. En fin amigos de Supercrack Estrella, deja tu comentario.